A continuación, desgraciadamente no tenemos receso para el café por los tiempos que ya tenemos encima. Tenemos el gusto de presentar al ingeniero Agustín Domínguez Cervoni, el cual es actualmente director general de Promotora y Consultora de Ingeniería SADCB. Asimismo, dentro de los cargos principales en que ha estado, ha sido coordinador de construcción y conservación y equipamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social. También estuvo como director general de Administración y Obras de Inmuebles Federales de la CABIN en 97 y 98. Así es que recibamos con un aplauso al ingeniero. Muy buenas tardes. No traje slides porque los que iba yo a presentarles, mejor recurro a la memoria que traen, toda el USB que traen todos puesto. Todas las imágenes de los últimos meses podrían estar aquí colocadas y veríamos lo que son los desastres naturales. ¿Cuáles son los más importantes en salud? Bueno, pues tenemos huracanes, inundaciones y sismos. Los tres tuvimos en los últimos meses. Entonces, las imágenes que traigan ustedes de su memoria las vamos a ir viendo. ¿Y qué es lo que nos implica tener estos desastres? ¿Qué es lo que deberíamos sentir y pensar? Vamos a ponernos a ver por qué sucedió lo que sucedió, y es que el director responsable de obra firmó y se fue. Bueno, en beneficio de la sociedad hospitalaria, muy pocas unidades de medicina tuvieron problemas. Sin embargo, existen problemas que deberíamos cuidar y que deberíamos ver lo que viene. ¿Qué pasa cuando tenemos huracanes? ¿Sí? La intensidad de la lluvia, los daños por viento, los daños por falta de energía, daños en comunicaciones, todo eso parcialmente lo tenemos resuelto en los hospitales, porque tenemos generación de energía, porque tenemos nuestra red protegida, etcétera. Sin embargo, no tenemos una reserva para un posible desabasto. Y un posible desabasto no nada más de alimentos, sino de agua potable. Un desabasto de abastecimiento médico o incluso del mismo combustible. Recordemos que en 1985 la Ciudad de México recibió un gran problema de desabasto. ¿Por qué? Porque tuvimos daño en las comunicaciones de transporte. Ahí es a donde deberíamos estar pensando en el futuro, qué debemos hacer con los hospitales para que cualquier causante de este tipo de desastre, el hospital tenga la certeza y la confiabilidad de que va a tener ese abasto. En las inundaciones también tenemos el mismo problema. Quiero decirles que, por ejemplo, en inundaciones como en Villahermosa, el hospital del IMSS, que aunque estaba construido con seguridad contra la inundación, pues sufrió precisamente del desabasto tanto de combustible como de comunicaciones, porque en la zona se perdieron. ¿Sí? En los sismos, ahí tenemos que tener un plan diferente. Ahorita, si tenemos un sismo y que no nos vaya a pasar, pero ¿qué tendríamos que hacer? Hay que hacer la salida. ¿Sí? En un hospital no podemos tener eso ya. Deberíamos tener conciencia para tener dentro de cada piso un rincón seguro donde quepan 20 o 30 personas y que tengan la capacidad de tener acceso desde fuera y que sepamos que ese tramo no se va a caer. ¿Sí? Y entonces la evacuación no va a ser salirnos del hospital. Los que están dentro del hospital, los enfermos, sí los podemos mover un poco, no a todos los podemos sacar de la zona. Entonces, ahí es donde tendríamos que entrar dentro de nuestra capacidad de generar espacios seguros dentro del mismo hospital, dentro de los inmuebles en donde tengamos un gran acceso de personas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las comunicaciones. Las comunicaciones se rompen en un momento determinado y ahora lo vimos todos los que tenemos
celular con chat, fue lo único que nos puso en contacto con todos los demás, porque quería uno hablar por teléfono, no existía teléfono porque estaba ocupado, porque todo el mundo quería hablar. Entonces la infraestructura truena. Funcionó la red. ¿Qué necesitamos? Proteger eso, y en el caso de los hospitales generar una serie de instalaciones que tengan la seguridad y la certeza de que si llegase a haber un problema, pudiéramos tener la comunicación abierta desde cualquier punto del hospital. Eso no lo hemos cuidado, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, precisamente hacer una planeación segura de nuestros hospitales, ¿sí? Y generar en estos momentos, porque no podemos a partir de ahorita generar esa infraestructura segura, sino hay que hacer un plan para recuperar la infraestructura existente y darle a esa infraestructura existente pues un mayor capacidad de seguridad en cualquiera de los eventos posibles. Sí, yo aquí quería aprovechar que lo comentó el doctor, sí, ahora tenemos el 22% rural y el 76%, sin embargo, siguen siendo los mismos 25 millones de habitantes rurales que en 1950. Entonces, si eso fuera, la infraestructura de salud rural ya debería estar terminada, ya no necesitaríamos estar haciéndolo porque son los mismos 25 millones, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Buscar cómo resolver esos problemas de infraestructura, que principalmente es la más insegura. La infraestructura rural es la que sufre cuando tenemos huracanes, cuando tenemos inundaciones, cuando tenemos sismos. Con los sismos, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, pues proteger a esa gente, ¿sí? ¿Qué pasó en muchos de los edificios? ¿Por qué fueron los muertos? Pues porque quisieron salir corriendo, ¿sí? O porque no quisieron salir corriendo, como en algún caso en donde la maestra les dijo: cojan sus cosas y vámonos para afuera. No, por favor. Y acababan de hacer un simulacro y generaron un problema que no era la realidad. Lo que tenía que haber es salgan inmediato, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a crear esa conciencia en todos nosotros. Pero si logramos tener en todos nuestros inmuebles de salud el lugar seguro, imaginémonos aquí que tuviéramos en la entrada, en la otra entrada y en esta parte de aquí 4 lugares seguros, pues entonces en menos de 10 segundos estaríamos en los lugares cubiertos y no habría necesidad de tener ni la preocupación de salir corriendo y qué tal si nos agarra la mitad, ¿sí? Y estaríamos en ese lugar seguro con comunicación y con todo, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer? Y esto es parte de lo que debería en estos momentos promover la sociedad, ¿sí? Hacer un mapa de riesgos de la infraestructura hospitalaria. No lo tenemos. Entonces, ese mapa de riesgos hay que ubicar todas las instalaciones y olvidarnos que sean del IMSS, todas las instalaciones de salud, dónde están y qué potencial de inseguridad tiene cada una de esas, ¿sí? Y un plan de acciones para mitigar esos riesgos. No existe ese plan. ¿Qué pasó? Pues la sociedad civil volvió a actuar, volvió a salir, ¿sí? Pero no teníamos ese plan y no lo podemos tener. No quiero referirme a que decir el gobierno debería tener, no puede, pero no podemos tener 20,000 trabajadores preparados y dispuestos para salir a trabajar en cualquier problema de un sismo, de una inundación. No, pero sí tener un plan, qué acciones para mitigar esos riesgos de la infraestructura hospitalaria, ¿sí? Esos riesgos van a continuar y fuertes. Ya lo decía uno de mis antecesores, el cambio climático. El cambio climático no nos va a dejar y vamos a seguir teniendo inundaciones. ¿Qué necesitamos hacer en hospitales? No recibir los terrenos en las zonas inundables como se reciben continuamente, y bueno, finalmente a mí me tocó recibir así varios porque lo barato sale caro, ¿sí? Entonces sí tenemos que hacer y que esa sea una norma real y que pedir que se forme
regla en donde para instalaciones hospitalarias lo primero que tenemos que hacer es que una sociedad como SMAES diga: en ese lugar se puede construir o no se puede construir, y dar un dictamen alrededor de esa infraestructura a la que necesitamos llegar. Creo que todavía tengo tiempo, ¿verdad? No, voy muy rápido, si no me regreso. No, entonces, yo quisiera pedirles a todos ustedes que tomemos esa conciencia, ¿sí? Porque si hacemos regresos a lo que nos han pasado a través de las innumerables desastres que hemos tenido, desastres como las inundaciones que continuamente suceden en Villahermosa. Yo quiero decirles que a mí me impresionó la gente en Villahermosa, porque al día siguiente de la inundación, en donde tenían 2 metros de agua, había lanchas que eran taxis, que pasaban al primer piso de las casas a recoger a la gente para salir y regresar más tarde, estaban preparados para la inundación, lo que no estamos preparados como sociedad rectora. Nuestro gobierno no está preparado para ver eso. ¿Qué necesitábamos hacer? Yo sería de la opinión de pensar en que vamos a eliminar, en el caso de los hospitales, los sótanos y generar en los sótanos ese búnker de abasto para poder tener el lugar. Pero sobre todo, si consideramos todas esa infraestructura de seguridad en cada uno de los inmuebles, estaríamos tranquilos sabiendo que tenemos abasto, que tenemos la conexión, que tenemos una red donde nos van a permitir avisarle a los de allá afuera: aquí estamos, ¿sí? Que no nos vaya a pasar como el del socavón, porque pues ese fue peor, ¿no? Los señores, no haberlo dejado que entrara alguien a ponerles un tubo con aire, fue una cosa que no debía suceder, pero sí en nuestras instalaciones de salud deberíamos estar marcando nosotros y hacerlos llevar a las autoridades, decirles: o actuamos así, o cuando suceda yo voy a avisar que les dijimos. Y entonces sí va a haber una situación en donde la reacción de toda la sociedad va a decir: oye, sí, tenemos que actuar de esta manera. Creo que ya no me toca como un minuto, sé que yo quiero darle las gracias. Quiero darle las gracias a la arquitecta Miranda, al arquitecto Ortiz, al arquitecto Jaime Latapí por su invitación y espero no haberlos aburrido. Muchas gracias. Se hará entrega del reconocimiento por el arquitecto Ortiz al ingeniero Domingo.